A mí también. Pero bueno. Hola, buenas noches. Qué gusto estar aquí con ustedes en esta Feria del Libro de Guadalajara tan importante para los libros, para la industria, para los lectores. Y esta noche estamos muy contentos en Grijalbo de presentar este libro que publicamos hace 10 años de Diego Enrique Osorno, El Cártel de Sinaloa. Esta es una edición conmemorativa, es una edición que celebra el libro que publicamos en ese entonces y que ahora viene acompañada de nuevos textos, revelaciones y mucha información que será muy pertinente el día de hoy. Con Diego Enrique Osorno publicamos 13 años antes Oaxaca Sitiada, su primer libro, que lo publicamos en ese entonces y que fue el debut literario y el debut periodístico de Diego Enrique, que en ese entonces era un joven de 20 y tantos años, si mal no recuerdo, y que fue un éxito rotundo, y sobre todo el nacimiento de un autor que hoy, varios libros después, documentales, en fin, toda una carrera que ha ido abriéndose a diferentes expresiones artísticas. Ahora aquí estamos para presentar esta nueva edición del Cártel de Sinaloa de Diego Enrique Osorno. Han sido 10 años terribles para el país, para la historia del narco, y que ahora irán desmenuzando Diego Luna y el autor. Muchas gracias, Diego, de verdad por estar aquí con nosotros. Es un privilegio tenerte y que puedas comentar este libro de nuestro querido Diego. Así que solo decir que para mí es realmente un orgullo haber publicado este primer libro de Diego y todos los posteriores. Entre Oaxaca Sitiada y el Cártel de Sinaloa fraguamos un libro que se llamó Slim, que es el contrato que tardó más en entregar Diego Enrique. Siempre se ha especializado en eso, en alargar y en ir adueñándose del proyecto, pero en esos 3 años de repente llegó con el Cártel de Sinaloa, que era un libro que no nos esperábamos y que ha sido una pieza fundamental en su obra. Entonces, Diego Enrique, Diego Luna, les paso la palabra. Gracias. Sí, bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, por aplazar su cena para escucharnos aquí y aplazar su lectura de este libro, porque imagino que lo comprarán todas y todos y se irán corriendo a leerlo y no estarán haciendo mal, porque es indispensable. A mí lo que me tiene aquí sentado es además de mi amor por la FIL y esa bocanada de esperanza que pasa cada año, que es venir aquí y decir, ay, no todo está tan perdido, hay gente que le interesa lo que otros piensan, hay gente que prefiere escuchar que hablar, hay gente que valora lo que las redes sociales hoy no están entregándonos, que es este intercambio que nos nutre tanto. Adoro esta feria y de repente me dijeron, oye, pues puedes presentar un libro, y no tenía que ver sobre teatro, no tenía que ver con Star Wars, no tenía que ver o con este tema hoy, ¿no? De que es tan polémico, ¿no? Que la sociedad civil, la acción ciudadana, sino tiene que ver con hablar de un hombre que nos ayuda a entendernos, ¿no? Hay pocas historias más pertinentes hoy en México que las de los periodistas, los que hacen crónica, los que deciden que su contexto les transforme y por ende deciden conectar con otros para invitarlos a esa transformación. Perdón que diga transformación tantas veces. Hoy que transformación además empieza a ser un término tan mal usado. Yo sí quiero hablar de la transformación que para mí
representa el trabajo de Diego Enrique Osorno y por eso estoy aquí. Este libro en particular me parece esencial, ¿no? Me parece esencial porque no hay forma de entendernos sin saber de dónde venimos, pero la visión y el ángulo crítico de Diego Enrique y la necesidad que tiene además de generar una narrativa horizontal, una narrativa que nos incluye, una narrativa que nos invita a participar, como la suya, es esencial hoy en día. Creo que este libro nos aclara que donde estamos es donde donde nos hemos permitido llegar. Las señales están aquí. Este libro no se reedita hoy nada más porque se les hayan quedado guardados unos librillos por ahí o porque quieren hacer más negocio, sino porque no nos ha quedado claro, no nos ha quedado clara la participación nuestra, la importancia de la acción ciudadana. Y creo que este libro eso nos recuerda. Hablamos de violencia, hablamos de terror, hablamos de muertos y muertas, hablamos de fosas, porque lo hemos permitido, porque hemos dejado que las cosas lleguen hasta este nivel, porque la autocrítica hoy no se valora ni se festeja y nos urge, y creo que es a través de proyectos como en los que se mete este loco, que nos recuerda que ese valor no le corresponde solo al periodismo, no le corresponde solo a las artes, no le corresponde a la cultura, nos corresponde a los ciudadanos, ¿no? Y a mí me enorgullece muchísimo saber que vivo en un país donde a alguien le están hablando por teléfono, conteste, no pasa nada, entendemos que ¿no? O no quieren contestar, pues no hay pedo. Sí que sí me distrajo, es que ese tonito no me gusta, o sea, si pueden poner un tin, 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 algo así, o sea, ¿por qué? En fin, yo quiero decir que este libro a mí me hizo entender que algo que yo creí que eran buenos contra malos, que era blanco y negro, tiene unos matices que me involucran además, que son lo esencial, ¿no? Son lo esencial. Vivimos en un país que tiene la frontera más larga y por ende más conflictiva entre esos países que se llaman primer mundo y los nuestros que ahora en este mundo de la corrección política se les dice en vías de desarrollo, ¿no? Pues nos tocó nacer aquí, nos tocó ser la puerta de ese mercado, de ese monstruoso mercado que representa Estados Unidos en el término de las drogas. Y nos contaron la historia como que había que combatir, había que hacer un combate frontal a las drogas, ¿no? Y una vez más digo, puta, estamos pagando el precio de esta democracia adolescente que vivimos, ¿no? Viene un presidente como Felipe Calderón y decide aventarse a una guerra sin la información, sin las herramientas y sin la conciencia de qué va a pasar después del sexenio, ¿no? Porque aquí vivimos en esta memoria sexenal donde cada 6 años decimos, pues vamos a empezar de nuevo otra vez, ahí viene otra vez, y no, ni madres. Estas decisiones trazan nuestra realidad y comprometen la realidad de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos por un afán político o electorero, ¿no? Hoy vivimos en un país que ha normalizado la violencia. Hoy vivimos una vez más en el país de las fosas, en el país más peligroso para una mujer en América Latina. Hoy vivimos en un país donde no nos alarma que
se manden mensajes que comprometen la vida de nuestros vecinos. Hoy vivimos en un país donde nuestros hijos, pues no sé, les voy a contar una anécdota que pasó en la fiesta de mi papá hace unos días que cumplió años. Mi hijo traía su backpack puesta dentro de casa de mi tía y le dije, pues quítate la mochila, me dijo, ¿qué traes ahí? Me dice, traigo todo, papá, no la puedo dejar ahí. Estás en casa de tu tía. Pero para él, pues ya ni la casa de su tía es un lugar seguro, ¿no? Y bueno, hoy si hablas con las mujeres, 8 de cada 10 mujeres aceptan que salir a la calle terminan comprometiendo su seguridad. Nadie se siente segura en las calles, ¿no? No hay mujeres que te digan, yo me siento segura caminando en la calle. Hoy el lugar donde más se matan mujeres es en su casa y son sus familiares. En ese país vivimos y nos cuesta trabajo aceptarlo, porque si ya lo hubiéramos aceptado estaríamos haciendo algo. Este libro nos recuerda de dónde viene esa violencia, de dónde viene esa incertidumbre y cómo nos han contado la historia de una forma muy conveniente para las estructuras que hoy gobiernan este país. Quisiera simplemente leer un pequeño fragmento. Lo voy a abrir aquí, espérenme un segundo. Ya lo encontré. Sobre la guerra contra el narco, que viene en uno de los capítulos de este libro hacia el final, que se llama La Guerra. Y se los voy a echar así sin mucha presentación. El investigador y doctor en Sociología Jurídica de la Universidad de California, Marcelo Bergman, escribió el 13 de abril de 2009 en el diario Reforma un ensayo titulado Se equivoca Calderón, en el cual analiza la guerra contra el narco desde la perspectiva de que no es un conjunto de matones inescrupulosos quienes alimentan al narco, sino la política absurda que lleva a cabo Estados Unidos en su guerra contra las drogas, que no solo no ataca la demanda, sino que origina las tremendas ganancias que incentivan la organización misma del narcotráfico. En su texto, Bergman asegura que si no existiera la guerra contra las drogas, el valor de reventa de la cocaína en Estados Unidos podría alcanzar $50 por gramo, mientras en 2009 el precio es de 200. De esta forma, si la producción de un gramo de cocaína en Perú o en Colombia cuesta menos de $10, entre el productor y el consumidor, el valor de la mercancía crece hasta 20 veces cuando llega a Estados Unidos. Yo creo que eso aclara que lo que estamos viviendo no nos corresponde. Es una guerra que no tiene que ver con México, que tiene que ver con el planeta, que tiene que ver con la humanidad, pero nosotros estamos poniendo los muertos. Entonces, sí tenemos una responsabilidad como país, porque no es justo, no me parece justo. Y si nosotros vivimos en el país más violento de esta cadena, pues nosotros tenemos que ser la voz que pare esto. Y Diego Enrique Osorno es esa voz. El periodismo en México es esa voz. Es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. ¿Pero saben por qué? Hay muchas razones. Pero la que más me pega, es porque los ciudadanos que tenemos derecho a la información, que tenemos derecho a una información libre, a voces independientes, a un reflejo que nos dé el periodismo, no defendemos a nuestros periodistas. Porque cuando aquí un periodista o una periodista es asesinada, no matan a una persona, matan un foro, matan un tema, matan comunidades, se dejan de contar historias esenciales. Y pues termino diciendo que por eso estoy aquí, porque yo creo que este señor es una voz esencial
y merece no esta sala, merece que la FIL se detenga a agradecerle su trabajo un ratito y luego al que sigue y luego al que sigue, porque él es uno de un chingo que hacen un trabajo excepcional en un país que no se lo celebra. Y ahí es donde hablo de los ciudadanos. Nos corresponde a nosotros recordarles qué importante es tener acceso a la información para nosotros, para los ciudadanos. Y ojalá pues podamos ampliar ese grito y esa celebración, porque existen y son unos chingones. Y aquí está uno de ellos, así que le voy a pasar la voz y ya me callo. Pues muy buenas noches, gracias por venir, por estar aquí. Yo me siento muy honrado de que este libro que se publicó hace 10 años todavía pueda articular algo. Me siento decepcionado de que no haya cambiado la realidad que se cuenta en este trabajo que empecé a hacer hace 10 años y que retomé a principios de para concretar la edición especial. Me da gusto que esté aquí Diego, además de ser uno de nuestros grandes actores, está en su madurez y es fascinante ver cómo va consolidando también una voz dentro del concierto o del desconcierto de nuestro país, con su trabajo como director, con todas las iniciativas que ha hecho que me parecen muy notables, desde Ambulante, que precisamente es un festival que ayuda a documentar la realidad y a ver otras realidades para confrontar la nuestra, hasta esta iniciativa más reciente del Día Después. Creo que hay un compromiso que vale la pena, que hay que resaltar, que es inusual, hay una visión y me da mucho gusto, Diego, que estés aquí, que estemos teniendo esta conversación. También está porque a principios de año, cuando empecé a trabajar en la reescritura del libro, El País me pidió un texto que salió publicado en su momento y Diego le dio voz al texto. Es un texto que se llama Jefes de Jefes, que por ahí debe de estar en alguna plataforma de estas o red, donde una parte de la nueva introducción del libro se relata. Y este libro yo lo escribí pensando evidentemente pues en contar la historia del Cártel de Sinaloa. Eso es un libro que como reportaje cumple, creo, con relatar lo que es el Cártel de Sinaloa, sus actores principales, los eventos significativos, su funcionamiento y demás. O sea, hay una explicación, una radiografía del cártel. Pero había tres cosas que a mí me parecían muy importantes cuando estaba escribiendo este libro y que lo conversaba mucho con Andrés, mi editor entrañable de este tipo de proyectos, que me tiene paciencia con mis tardanzas en las entregas de libros y demás. Y la primera era en el 2009 justo denunciar el baño de sangre que estaba ocurriendo en el país. La política del presidente Felipe Calderón de supuesto combate al narcotráfico a mí me pareció de inmediato, una vez que empecé a investigar, que era una farsa, que correspondía precisamente a esto que explicaba Diego, a este performance del poder, que había la necesidad de cuestionar esa guerra, ¿no? El presidente, como ustedes saben, llegó al poder después de unas elecciones pues sumamente cuestionadas, donde ganó por medio punto porcentual. Sus primeros actos de gobierno estaban marcados por gritos de espurio. Había algún grupo de empresarios que pensaban que era mejor idea un presidente interino como Juan Ramón de la Fuente. Todo este clima que se generó alrededor del arranque del gobierno del presidente Calderón lo llevó a tomar una decisión trágica para nosotros, que fue la de sacar al ejército y usar el tema del narcotráfico para mostrar una autoridad, para demostrar que él tenía las riendas del gobierno. Y eso yo lo empecé a ver en mis investigaciones desde 2007 hasta 2009. Me acuerdo cuando el libro salió, fue cuestionado porque en esa época
la guerra contra el narco, como le llamó él a este performance, tenía todavía una cierta popularidad. Había muchísima gente que creía que sí debíamos mirar el mundo en esta narrativa de buenos y malos, y el libro fue cuestionado, eso tengo que decirlo, fue muy cuestionado. Hoy en día ya es un lugar común decir que el presidente Calderón usó el tema del narco para legitimar su gobierno, pero en ese momento no era así. Después vinieron otros trabajos, un libro de Rubén Aguilar y Jorge Castañeda que se llama La Guerra Fallida. Luego vino otro libro de Anabel Hernández, Los Señores del Narco, y después ya, digamos, le echamos un montón, José Reveles y otros autores, y pudimos construir un relato que confrontara en el momento preciso en el que estaban ocurriendo estos acontecimientos, la llamada guerra de Calderón. Eso era para mí muy importante de este libro. Una segunda cosa que yo también resaltaba mucho y que cuidaba bastante a la hora de estar trabajando el texto, era la posibilidad de que el lector se acercara a mirar el tema del narco desde una perspectiva histórica también. El libro tiene capítulos, los capítulos nones son los capítulos que ocurren en el tiempo presente, por decirlo así, ¿no? En la actualidad, y los capítulos pares son capítulos en los que me voy al pasado para tratar de dar un contexto histórico que permita darnos cuenta de que esto que estamos viviendo hoy en día pues es el resultado también de un proceso histórico donde las drogas han sido utilizadas de manera constante para legitimar atrocidades, ¿no? Hay una anécdota que se cuenta en el libro que tiene que ver con la presencia de chinos migrantes de California en Sinaloa que llegan a acaparar Culiacán y el Valle y se empiezan a hacer de las mejores tierras y empiezan a trabajar bastante la agricultura y a generar una cierta bonanza que de inmediato es vista como una amenaza por los empresarios, los comerciantes sinaloenses locales de la época, y usan el pretexto del consumo de la amapola para arrebatarles esa prosperidad que los chinos habían conseguido en Culiacán, ¿no? O sea, desde eventos tan pequeños nos damos cuenta de cómo el poder económico ha usado el tema de las drogas. Luego hay eventos mucho más significativos. Ahí mismo en Sinaloa ocurre en los años 70 la Operación Cóndor, que es impulsada por el gobierno de Nixon para que se hagan una serie de erradicaciones en los campos de cultivo de marihuana y de dormidera que había en Sinaloa. Y mientras esto ocurre, grupos del ejército empiezan a llevar la semilla de la marihuana y de la dormidera a Guerrero para generar una nueva zona de producción, que es la zona de producción de Guerrero y eventualmente después la de Oaxaca. Entonces, a final de cuentas, el gobierno ha sido un administrador del narcotráfico. Eso me parecía también importante, que el lector tuviera la posibilidad de darse cuenta de que estamos inmersos en un proceso que tiene un largo camino histórico. Y la tercera, que fue la más controversial en su momento y en cierta forma puede todavía generar controversia, fue mi decisión de que en el libro tuvieran una voz muy importante narcotraficantes como Miguel Félix Gallardo. El libro contiene un testimonio muy amplio de él, a partir de una serie de conversaciones que tuve con su familia, con sus abogados, incluso con él, pero el gobierno de Calderón no me dejó entrar al penal del Moloya donde estaba él en ese momento. Entonces la comunicación se intentó hacer vía telefónica, pero cada vez que él empezaba a hablar de ciertos temas nos cortaban las llamadas, entonces terminamos haciendo una relación epistolar. Y el testimonio de Miguel Félix Gallardo es un testimonio central en el libro, y esa decisión pues también me costó muchas críticas, esta cosa de darle voz a los narcotraficantes y demás, pero a mí me parece que él hacía una serie de aportaciones interesantes, una serie de reflexiones que valía la pena considerar. La más significativa en términos de la narrativa que el Estado había construido es la de la creación de los cárteles. Durante mucho tiempo el gobierno e incluso periodistas que admiro como Jesús Blanco Ornelas repitieron la versión de que Miguel Félix Gallardo, después de ser detenido en 1989 durante el gobierno de Salinas, había organizado una reunión con diversos actores sinaloenses
que tenía trabajando unos en Ciudad Juárez, la familia Carrillo Fuentes, otros sinaloenses en Tijuana, los Arellano Félix, otros sinaloenses aquí y en Mexicali, el Güero Palma y el Chapo Guzmán, etcétera, y que él había distribuido las plazas que luego se convertirían en los cárteles de la droga que operaron sobre todo en los años 90. Y Félix Gallardo pues, me dijo que efectivamente sí había ocurrido eso, pero que quien había hecho el reparto no había sido él, sino Guillermo González Calderoni, el jefe de la policía antinarcóticos del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, me parecía importante dar esa voz, dar ese tipo de voces, ofrecerle al lector una mirada compleja. No necesariamente todo lo que dicen los actores ahí es una verdad absoluta, pero sí tenemos que encontrar esos otros testimonios para poder contar la historia de un mundo que es un mundo secreto, es un mundo oculto. Los periodistas estamos expuestos a un riesgo en México por muchas cosas, pero una de ellas es porque el mundo del narco, que está vinculado intrínsecamente con la política en este país, es un mundo secreto. Y los periodistas mexicanos, a diferencia de los periodistas estadounidenses, no hemos renunciado a tratar de documentar este mundo, a tratar de explicar los cárteles, los personajes, las rutas, los modus operandi, a tratar de documentar. Nosotros, a diferencia de los periodistas estadounidenses que no hacen eso con los grupos criminales que operan en su país, nosotros sí lo hemos hecho y hemos asumido pues, ese riesgo, entre otros. Hay muchos compañeros caídos en el camino. A mí me ha tocado desde 2002, el primer amigo que fue asesinado por hacer ese trabajo, Félix Fernández en Tamaulipas. Y la lista es larga, el más reciente es Javier Valdés, un amigo entrañable de la feria, incluso un animador de los, no solo del contar las historias del narcotráfico en Sinaloa, sino también de contarlas de una forma esperanzadora, buscando esta mentada transformación que, como dice Diego, ahora está muy usada la palabra, pero no necesariamente está siendo reflejada esa transformación, y sobre todo en el tema de política antidrogas que ahorita hablaremos. Pero sí, esas tres cosas eran para mí importantes. La primera era denunciar el baño de sangre que estaba cometiendo Felipe Calderón en ese momento, que por cierto, y esto es una crítica que yo le hice en su momento a López Obrador, el presidente actual, cuando era candidato, nunca hizo nada por detener la guerra del narco. Él tenía el cálculo de que si confrontaba abiertamente la guerra de Calderón en su momento, iba a perder el apoyo de un sector del ejército, y no lo hizo. Ahora sí es alguien que aparentemente tiene esta convicción de que lo que pasó con Calderón no debe volver a ocurrir, y ojalá que sea así, pero también hay que decirlo, él no hizo nada en su momento por parar esta guerra, y pudo haber hecho mucho porque era un hombre que había recorrido el país, que había articulado ya un movimiento, y él simplemente volteó la vista hacia otros de los tantos problemas que había en el país. Y bueno, a mí me parece importante, no es importante, más bien me gustaría compartir con ustedes un texto que escribí en aquellos años, que se llama El Manifiesto del Periodismo Infrarrealista, que es una especie de proclama que yo traté de armar, porque la verdad es que a veces no sé cómo terminé este libro. O sea, los periodistas nos movemos por instinto, por olfato, le decimos, trabajamos mucho, tratamos de encontrar piezas claves y vamos armando una narrativa, pero la zozobra es muy grande, y la confusión, el miedo, son muchas cosas las que se van juntando, y en ese contexto yo escribí este texto que les quisiera leer. Es un texto que perdonarán, que fue escrito pues, prácticamente en 2010, y que entonces tendrá algunos desfases, pero que para mí refleja un poco la angustia que teníamos muchos periodistas que estábamos tratando de documentar lo que estaba pasando en el país. Se los leo ahora. Son 20 páginas. No, así que prepárense. Bueno. Manifiesto del periodismo infrarrealista. Un par de periodistas de nota roja de Nuevo Laredo miran a un ejecutado
y sienten como si la muerte, el único enemigo ideológico que tienen, estuviera junto a ellos. De repente uno dice, esto no es una guerra, es una matazón. Cronistas becados por la Fundación de Gabriel García Márquez llegan a la fiesta de gala que organizan el capo y el gobernador. Un año después, el capo muere a balazos en un restaurante de Guadalajara y el gobernador es nombrado secretario de Economía. Un presidente sin pueblo le declara la guerra a los tornados. El día que unos soldados lo matan y ponen un cuerno de chivo a un lado de su cadáver, un estudiante del TEC de Monterrey aprende que el Estado miente por costumbre. A una poeta de Ciudad Juárez la acaban de golpear en el estómago entre 4 jóvenes periodistas de izquierda. Estaban convenciéndola de comprometerse más con la realidad actual. Asumamos el compromiso. Demasiados lobos andan sueltos. Pongámonos todos, por lo menos una vez al año, una gorra y una chamarra color verde olivo, de preferencia de nuestra talla. Hagamos un encuentro nacional de jóvenes escritores militarizados o de jóvenes escritores zetas. Si algún imbécil menciona los 30,000 o 40,000 o 50,000 o 60,000 o 70,000 o 90,000 o 100,000 muertos, entonces hagamos algo extra. Escribamos una columna de opinión defendiendo a las instituciones o leamos un haiku de guerra en el Zócalo al final de la marcha. Cantemos el himno nacional o un narcocorrido antes de que comience la próxima sesión de nuestro taller literario. Como bien lo dice Carlos Slim Elú, el éxito no es hacer bien o muy bien las cosas y tener el reconocimiento de los demás. No es una opinión exterior, es un estado interior, es la armonía del alma y de sus emociones que necesita del amor, la familia, la amistad, la autenticidad y la integridad. El político de moda en la televisión se pone una guayabera color blanco y sonríe para las cámaras. Los reporteros infrarrealistas le toman la foto, pero no ríen. El periodismo infrarrealista es un juego de vida o muerte. El periodismo infrarrealista sabe que no es lo mismo la retórica de guerra que la guerra. El periodismo infrarrealista no cuenta muertos, cuenta las historias de los muertos. El periodismo infrarrealista busca la versión de quienes no tienen vocero ni oficina de comunicación social, de quienes nunca han citado a una conferencia de prensa. El periodismo infrarrealista no es un pinche buitre ni una mosca muerta. Los reporteros infrarrealistas escriben del olor del gas lacrimógeno, de los gobiernos débiles que buscan legitimarse mediante la fuerza, de ciertos periodistas con el ego hipertrofiado, de campos de golf construidos con élites burocráticas construidos por las élites burocráticas encima de reservas naturales o pueblos enteros, de una señora rica que pasea un perro chihuahueño color marrón de nombre Terminator, de la chusma en un linchamiento, de los que tienen una baja calidad humana, de los aguafiestas, del blog del narco, de los minigitorios y sus mensajes secretos, de la violencia nazi y la violencia de la lucha libre, del nuevo código de honor vigente, donde existe el derecho de violar y matar y tener grandes funerales, el derecho de asesinar, traicionar, exponer, humillar y ser querido y respetado, el derecho de masacrar y quemar vivos a los niños, el derecho de vida y muerte, el derecho de matar 72 personas que no quieren trabajar para tu empresa, o el derecho de matar a quienes resultan una afrenta a las buenas costumbres, o el derecho a matar nada más porque se puede matar. Hay más violencias, menos obvias, pero omnipresentes. El periodismo infrarrealista salta dentro del aro de fuego, quiere arrebatarle la narrativa de lo que sucede a los policías y a los narcos. ¿Quién cree que las tristezas diarias son por el enfrentamiento entre un cártel con otro cártel? El periodismo infrarrealista quiere destruir por completo esa narrativa. Esa narrativa oficial tiene sus días contados, ya se chingó, se hará desde otro lugar, con otra imaginación. El periodismo infrarrealista dice no.
El periodismo infrarrealista se escribe entre cartuchos percutidos, cuerpos lastimados, piedras lanzadas con las manos, perros muertos, botellas de vidrio volando, sangre y destrucción. Entre pies descalzos, entre gente inhalando el contenido de una bolsa de polietileno repleta de solventes químicos, entre el falso dramatismo de la política, entre los que no se sientan en la mesa a la hora de la comida, entre los muertos sin nombre apilados en las morgues y cementerios de la frontera sur y la frontera norte, entre los diablitos de luz, entre marranos cruzando a toda velocidad las avenidas de Acapulco y entre las máquinas de videojuegos con las maderas ya roídas, entre sombras asesinas, entre cantos de cisnes. El periodismo infrarrealista no rehuye las noches fatídicas, los días fatídicos, las horas fatídicas, no mira desde fuera, se intoxica de lo que pasa, recorre un túnel oscuro, siente la marea. Retoma cosas de Ryszard Kapuscinski y Jacobo Saludowski, de don José Alvarado y don Luis Villoro, de Mario Santiago Papasquiaro y de Beto Quintanilla. El periodismo infrarrealista no hace publicaciones al gusto ni ameniza fiestas, cócteles o reuniones de gabinete. Los reporteros infrarrealistas no se ponen la corbata de la autoimportancia a la hora de redactar y así formar parte de un enorme aparato propagandístico sin apenas saberlo. El periodismo infrarrealista no es una máquina, se resiste a hacerlo. Pero ojo, los reporteros infrarrealistas también pueden escribir de otras cosas, como indígenas tojolabales, jabalís, objetos no identificados, diademas de arcoíris en el pelo de las muchachas yaquis, lechuzas doradas, camas ruidosas a la hora de hacer el amor, carreras de caballos, calzones de manta, cedros, cerdos, caracoles, el violento arrullo de las calles y plazas ruidosas, el cambio climático y los atardeceres color malva y tesguino. De lo que no escribirán es de los perros del Parque México, del realismo de la colonia Condesa. Sabemos que hace frío, las calles llueven, la noche trae un hacha, el encanto de la palabra hacha. De repente las calles ya no existen, los reporteros infrarrealistas no existen, pero hay que creerles. Alguien limpia un fusil en su cocina. Muchas gracias. Exacto. Madres, pues sí, cabrón. Teníamos un guión que no vamos a seguir, por supuesto. Pero perdón yo que lo quise leer porque esa es la atmósfera en la que se construyó ese libro. Es como la trastienda del libro, ¿no? Podemos hablar, y lo hablamos ya un poco del libro, pero quería compartir como toda esa angustia, toda esa zozobra, toda esa incertidumbre, toda esa la parte lúdica incluso del proceso. Sí. Y a mí más bien me queda la pregunta de cómo haces para seguir, o sea, porque cómo haces para estar aquí defendiendo un libro de hace tanto. O sea, ¿qué te mueve? No, pues es justo escribir, ¿no? Los periodistas somos, a final de cuentas, medio quijotescos, ¿no? Creemos que lo que hacemos cambia el mundo, ¿no? Que lo que escribimos, que lo que documentamos transforma la realidad. Chinga, ya no hay que usar para transformar. Sí, no, te voy a acercar el micro, Modifica el mundo, ayuda en algo, y yo creo que ese motor quijotesco es el que pues, está detrás, al final de cuentas. Pero en este país, con las certezas que este país te entrega, a ver, la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Y esta idea de justificar esta guerra y esta violencia, además que quede claro, el 94% de los muertos en este país, por lo menos, que tienen que ver con abuso de drogas o de sustancias, son legales, es el alcohol, ¿no? O sea, además estamos luchando una pinche guerra contra algo que ni siquiera conocemos, porque no hemos ni estudiado, ¿no? El prohibicionismo como idea es el centro de esta violencia. Pero yo diría, te pregunto más bien si la lucha, es más, sí, te voy a preguntar, voy a
jugar, me queda poquito tiempo, así que es un juego cortito, Yo me lo acabé, perdón. pero voy a jugar a ser periodista y te pregunto si la lucha contra el narcotráfico es una herramienta política y económica, o de verdad es una lucha que tiene alguna justificación que yo no he entendido hasta ahora. No, o sea, creo que ya ha quedado suficientemente claro que combatir el tráfico de drogas mata y destruye más que cualquier adicción que podamos reconocer, que existe y son problemas de salud que hay que atender y demás, pero evidentemente hemos vivido en un performance producido por Estados Unidos, dirigido por el gobierno de México, escrito o guionizado por muchos medios cómplices que ahora no quieren que se hable del narco, pero que tampoco ellos hablaron durante mucho tiempo sobre el tema del narco por esta complicidad, y que fue actuado, digo yo, como está Diego aquí, hago estas metáforas, y que fue actuado por policías y por una serie de actores que tienen que ver todos con el Estado. O sea, después de que yo tuve como estas conversaciones con Félix Gallardo, con toda su familia, con su equipo jurídico, pues entendí algo que él transmite en el libro, que es que el narcotráfico en México es hijo de la política. Es una construcción, el cártel de Sinaloa, de los órganos de gobierno. Es una construcción del PRI. O sea, el PRI inventó el cártel de Sinaloa. O sea, y ese proceso de supuesto combate al narco ha estado siempre sometido a dinámicas políticas. Por eso yo, más que ser un especialista en el tema del narco, la verdad no me considero. A mí el tema del narcotráfico me interesa porque me ayuda a entender la política en México. Si uno estudia el narcotráfico en México, si uno lo investiga, entiende más o menos la política. La política en México no se estudia mediante Maquiavelo ni Sun Tzu, se estudia a través de perspectivas transversales como lo es el narcotráfico. Así por lo menos he tratado de acercarme yo. Yo venía pensando en esta idea incendiaria de que hace falta un periodista de Nuevo León para entender Sinaloa, y hace falta leer su libro para entender Guadalajara, ¿no? Y está bien cabrón, si lo piensan así, perdón que lo diga, pero bueno, sí, el cártel de Sinaloa pues explica Guadalajara, ¿no? Y explica Guadalajara en todos niveles, y entonces yo creo que sí hay una cosa que después, si lo piensas, pues hasta nos la trajo la democracia, ¿no? O sea, de repente, yo recuerdo cómo festejamos el triunfo de Fox, ¿no? Incluso los que no votamos por Fox, pero pues por lo menos ya no estaba el PRI, y dijimos, ay, nos vamos a sacudir esto. Y madres, no nos sacudimos nada, nos pusimos un espejo enfrente, ¿no? Porque hoy estamos viviendo todo eso. La guerra contra el narcotráfico es pues sí, es una herramienta electoral, ¿no? De alguna forma. Sí, hay dos cosas que quise decir. La primera que tiene que ver con Guadalajara. Ahorita venimos más o menos tramando. En realidad todo está ensayadísimo. Sí. Los titubeos, todo eso. Pero hablábamos de Guadalajara y de cómo yo este libro quizá pasé más tiempo investigando y haciendo entrevistas en Guadalajara que en Sinaloa, porque muchos de los actores pues me citaban aquí en Guadalajara. Y recuerdo, no sé si te lo había contado, que la primera vez que me vi con un tipo que trabajó mucho para el cártel, que no aparece en On The Record en el libro, que es una fuente off the record, me citaban en una plaza comercial muy famosa de aquí. La primera vez, pues ya me subieron a una camioneta, me pusieron una bolsa y me llevaron a hablar con esta persona. La segunda igual, y la tercera como que ya había más o menos confianza, y pues ya no me pusieron la capucha. Y íbamos por la avenida, es una anécdota, perdón que entre en la anécdota, pero es que ya como fue todo muy denso. Íbamos por la avenida López Mateos, ¿no? Sí. Y yo le pregunté al chofer, que era un operador, ya un veterano de la organización, que había trabajado con toda esta generación de los 80 aquí, con Caro, con Don Neto, con Félix Gallardo y demás.
Entonces pasamos por un lugar, que no voy a decir ahorita, pero le pregunté, oye, dicen que esto es de la gente del cártel, ¿no? Me dice, sí. Y luego dice, y este. Y mientras iba manejando, y este. Fueron casi 20 minutos de la avenida en los que iba señalando. Entonces, es evidente que una ciudad como esta, pues, imagínense, una ciudad más importante de México, pues su desarrollo tiene que ver con una inversión de dinero en narcotráfico, punto, ¿no? O sea, en realidad esa presencia es mucho más cotidiana de lo que creíamos, ¿no? En esa época tenían bancos incluso, Félix Gallardo tenía un banco de su propiedad. Pero ¿qué pasaba? Que el régimen, que el PRI todavía tenía un control y no se hablaba del narco, y no se cuestionaba, no se documentaba, había una omertad impresionante. Por eso a mí me encabrona cada vez que ahora alguien dice, no, ya es demasiado narco, ya no hay que hablar del narco, y las pinches series, y las películas, y otro pinche libro. O sea, porque a mí me tocó como reportero también, en el 2000, darme cuenta de que yo empezaba a investigar en Monterrey temas de temas de política, y terminaba en el narco. Claro. Y entonces, puta, yo decía, güey, a mi editor, hay que sacar esto, este es narco. No, narco, no le movamos. 2001, 2002, 2003, no se hablaba del tema. Y para mí esto es maravilloso. Y el hecho incluso de que en la industria del entretenimiento produce mierda, produce series que son una mierda, que son puro morbo, pero también produce cosas interesantes que si bien no nos explican... Son las menos, es lo que pasó por mi mente. Que es la del Chapo, evidentemente. Exacto. Como el Chapo, no, como el Chapo y Narcos, que pues por eso también hay un diálogo entre Diego y yo hace rato, porque a mí me parece que la serie no te va a informar de lo que ocurre, pero sí te va a transmitir muchas cosas que en realidad ocurrieron y que los que hemos investigado sabemos que existen. Entonces, para mí son herramientas y el tema del narco, al contrario, se debe abrir más. Yo esperaría que este gobierno, por ejemplo, que tiene tanta fuerza, tanto respaldo popular, que no tenían los gobiernos anteriores, abriera el tema del narco, que abriera las interlocuciones que existen con ese mundo criminal, que supiéramos a quién le habló Ovidio para que pararan toda la cosa, ¿no? ¿Con quién negoció? Sí vieron ese video, ¿no? Que nos lo compartieron, como si lo importante fuera que él hizo una llamada ahí. Lo importante era a quién chingas le llamó, y eso no nos lo contaron. Pero una cosa que no se entiende, ¿no? O sea, cuando abordas este tema, no se entienden los alcances del narco si no entiendes el involucramiento del Estado, de los militares, del empresariado, de la política y de las elecciones, ¿no? Porque las elecciones, ese gran gasto donde el Estado decía, ay, vamos y te escuchamos un ratito y demás, las redes para llegar a los lugares a donde el Estado no llega, pero sí llega el narco, ¿no? Se vuelve de vital importancia para legitimar tu gobierno que el narco esté contigo en este país. Es brutal entender qué tan dentro está el problema, ¿no? Y quién trabaja para quién, además, porque esa es ¿Puedo leer rapidísimo esto o ya nos van a correr? ¿Ya nos van a correr? ¿Ya casi? No, ya están censurando aquí. No, pero además la FIL cierra ahorita. No está ni Elena Poniatowska ni nadie a punto de entrar. Entonces, pues se pueden ir cuando quieran y aquí si nos apagan los micrófonos nos quedamos charlando y ya. Pero es que cuando es un cachito que se retoma en el prólogo de la entrevista, supongo que le hiciste a Miguel, a Félix. ¿Lo conoces? Félix Gallardo, ¿sí sabes quién es? Sí, es que yo le digo Miguel Ángel. Miguel Ángel, perdón. Bueno. Es un cachito de la entrevista. Cuando nosotros, los viejos capos, fuimos detenidos, éramos más pocos. Se nos hacía mucha publicidad. Nosotros no matábamos, ni robábamos, ni empobrecíamos a los mexicanos como sí lo hicieron muchos políticos. Otros como Lankenau, El Divino, Cabal Peniche y muchos más. Ya no los menciona la prensa. Además, ni siquiera pisaron la cárcel. ¿Quién habla de la leche contaminada para Liconza? Entre otras.
También es difícil evitar sorprenderse al leer, dice el autor del prólogo, que don Félix Gallardo formula propuestas para disminuir la violencia. A ver a qué le suena esto. La violencia puede combatirse con empleos, escuelas mejor ubicadas a la necesidad y distancia de los hogares apartados, áreas deportivas, comunicaciones, servicios médicos, seguridad y combate a la pobreza extrema, impulsar la mano de obra. Recordemos que el territorio mexicano en sus zonas altas está olvidado. No hay escuelas superiores, carreteras, centros de salud, comunicación, ni seguridad. A ellos no les llegan créditos para el campo, agrícola, forestal, apoyo ganadero y minero, etcétera. Solo represión. Esta es la entrevista que le hiciste a un capo que nos han contado que es uno de los grandes culpables del rezago agrícola, ganadero, minero, de el olvido a los campesinos. Ay, cabrón, ¿no? Que te está diciendo, oye, espérame, yo también soy respuesta de este país, yo también soy una reacción a esto que vivimos, que se llama México, ¿no? No sé, pues sí está cabrón, ¿no? Digo, ay, neta, ¿dónde está el enemigo, no? Porque hay un chingo de gente en las cárceles, muchas mujeres por posesión de droga, por ejemplo, miles de personas que están ahí porque traían un poquito más de 5 gramos de marihuana, y hay un chingo de criminales vestidos de traje que se sientan en un curul y que les regalan iPads, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde está el combate al narcotráfico? No. O sea, No, es una idea, ¿no? Es un performance, ¿no? Es una obra de teatro. Es una obra de teatro. Donde nosotros, además los ciudadanos, somos los no actores, ¿no? Nos invitan, es como el cine de reigadas, ¿no? O sea, nos invitan a los ciudadanos a actuar en escenas que no sabemos cómo terminan. No sabemos el guión. No, nadie nos da el guión a los ciudadanos, sin embargo ellos sí lo tienen bien escrito, pareciera. Sí, y pareciera también, yo cuando escribí el libro en 2009, quizá en esta ilusión, en este optimismo desenfrenado, pensaba que 10 años después iba a cambiar, ¿no? La realidad del país. Y nos damos cuenta de que no, que la política antidrogas, que si bien Calderón llevó a una radicalidad que nos sumió en esta crisis humanitaria, pero es una política antidrogas vigente. O sea, este gobierno, en el discurso el presidente dice que no va a repetir la política antidrogas, pero militariza con la Guardia Nacional, pero realiza operativos muy desastrosos como el de Culiacán, pero suspende el impulso en el Senado de la legalización de las drogas, que no va a resolver el problema de la seguridad, sin duda alguna, pero es el inicio de un proceso mediante el cual se puede cambiar la política antidrogas. Yo esperaría que este gobierno, y por eso la verdad es que por eso también me animé mucho a sacar esta nueva edición del libro, para tratar de contribuir e incidir en esa reflexión, en esa discusión, para que este gobierno finalmente ejerza una política antidrogas soberana, que no sea la política antidrogas que dicta Estados Unidos la que rija aquí, porque la de Estados Unidos obedece los intereses de sus ciudadanos. Es que no hasta el título, pues sí, antidrogas no representa lo que realmente hay que combatir. Totalmente. ¿No? O sea, antidrogas, pues ¿qué son las drogas? Una aspirina después de una cruda de la FIL es buenísima, ¿no? O sea, ¿qué son las drogas? Sí. Son duras las crudas en la FIL, hay que aceptarlo, ¿no? Tú te reíste porque fuiste a la fiesta de ayer. Pues sí, yo esperaría que esta coyuntura que hay sea aprovechada, que impulsemos. Siento que pues, este presidente es él la estrategia, que no hay una articulación necesariamente de todas las ideas que él tiene, que puede ser una persona honesta y bien intencionada,
pero no hay, por ejemplo, una estrategia distinta de combate al narcotráfico. Estamos repitiendo el performance del que hemos hablado a lo largo de esta presentación. Ese viraje para mí se vuelve crucial, y yo creo que si no ocurre en este gobierno, pues difícilmente vamos a volver a tener una coyuntura como la actual para que suceda. Sí, es lamentable, y ojalá que si ustedes se acercan a este libro, a los diferentes materiales que tienen que ver con el tema del narcotráfico, lo hagan con esa perspectiva crítica, que lo hagan viendo más allá del estereotipo que se ha construido del narco con botas, sombrero, cinto piteado y demás, porque eso no es el narco. El narco es algo que tiene que ver con nuestras dinámicas políticas y que sobre todo tiene que ver con el negocio, con el mundo económico. De que ya no hablamos sobre toda esa parte económica, pero hacia allá creo que también tendríamos que orientar la mirada de estos problemas, no a las cuestiones de salud. No se combate un problema de salud con policías, ¿no? Pues no. Es absurdo. Y bueno, pues ya aquí Andrés está pateando acá, nos vas a cortar. No, al contrario, nos quedaríamos ¿vas a sacar siglos un tequila aquí, ¿no? o qué? Ahorita, después de... Qué gusto tenerlos, la verdad, gracias por venir. Dos grandes artistas aquí reunidos hablando de un tema muy importante que necesitamos hacer que cambie. Lo han dicho claramente, creo que todos pensamos así. Y lean el libro, infórmense, sigamos en la conversación y buenas noches. Yo quiero decir una cosa antes de que se vayan. No se vayan, por favor, porque de verdad creo que no hemos hablado suficientemente del libro, que es lo que nos trajo aquí, ¿no? Porque y la fiesta a ustedes, señor, no. Para mí es solo una consecuencia de lo que está pasando aquí. Pero no, es que yo sí creo que justo en este debate de cómo se habla del tema, de las narrativas, Diego Enrique no le entra a la romantización del tema, no le entra a glamorizar, como él dice, el mundo del narco. Este libro sí viaja entre la historia y el presente, es el periodista de investigación y el cronista encontrándose en el mismo libro, y de verdad hay una claridad brutal cuando terminas de leer este libro, que es decir, he jugado un juego y soy una pieza importante de él, porque no es una cosa que se mira a la distancia, sí somos pieza importante de este juego que nos han hecho jugar, de esta historia que nos han contado y nos hemos creído, de esta narrativa, de esta obra de teatro donde no nos dieron el guión. Sí somos bien importantes, que no nos echen la culpa, pero sí asumamos nuestra culpa. Y de verdad que la herramienta que este libro representa hace que salgas allá afuera y entiendas la violencia con la que convivimos diario de otra forma. Así que, pues, si no lo han leído, léanlo. Si ya lo leyeron, compártanlo, porque es indispensable que recuperemos nuestra realidad, que recuperemos este país, porque nos dijeron que la democracia es cada 6 años y que es ir a votar, y la democracia es ser ciudadanos, participar y entender la responsabilidad que tenemos de transformar, ahora sí lo voy a decir, de transformar nuestra realidad nosotros. No es un eslogan, es una acción que tenemos que hacer diariamente y que es nuestra responsabilidad. Y personas como Diego Enrique lo hacen, y pues ahora nos toca a nosotros. Y gracias. Aquí nos vamos a quedar a firmar libros un ratito, los que quieran venir a saludar al autor y llevársela.